Tips sobre diseño. Ubiquémonos en un sistema de tratamiento donde tenemos una alimentación, una descarga de fuente y un exceso de lodos en ese sistema. Entonces, ¿cómo alimentamos esos datos de partida? ¿Qué obtenemos de todo ese esquema y de todos esos resultados que vamos a abordar durante esa etapa de diseño? Episodio 34. Bienvenidos a Consideraciones de Diseño, donde te compartimos tips sobre diseño de lodos activados. Cuando nosotros estamos trabajando en el diseño de un sistema, nosotros vamos a obtener un balance de masa. Vamos a tener bien definidas las condiciones de entrada, así como las condiciones de salida en el efluente. Eso va a representar la calidad esperada. ¿Cuál es ese target que nosotros estamos logrando con esas condiciones de entrada, con esos datos de partida y esas condiciones de operación que nosotros estamos definiendo? Por otro lado, vamos a tener las características de ese exceso de lodo que nosotros vamos a descargar del sistema. Como ustedes ven, muchas siglas, muchos números. Vamos a estudiar qué obtenemos, qué podemos analizar cuando se nos presentan estos numeritos de una forma resumida y bien específica. Pues bien, nosotros tenemos unas condiciones de partida donde definimos un caudal, una demanda química de oxígeno, un DBO, un nitrógeno total, un fósforo total y sólidos suspendidos totales, entre otros. Al igual, en la descarga nosotros definimos un efluente en términos de metros cúbicos por día, litros por segundo, y definimos las características que va a tener esa agua tratada, esa calidad de agua esperada, esa calidad de ese efluente en términos de DQO, DBO, nitrógeno, fósforo y sólidos suspendidos. De la misma forma lo vamos a tener identificados en la corriente de exceso de lodo y lo identificamos como watts, mientras que en el efluente lo identificamos como Setsue. Acá estoy identificando el nitrógeno en el efluente. El nitrógeno en el efluente tiene las siguientes particularidades. Tiene un nitrógeno soluble y un nitrógeno particulado. Todos estos elementos que hablamos acá los calculamos a través de algoritmos. Pero la importancia cuando nosotros estamos identificando un elemento tal como el nitrógeno total, estamos hablando del nitrógeno soluble y el nitrógeno soluble, ¿a quién vamos a identificar? La amonia, el nitrato y el nitrito, así como el nitrógeno particulado. Entonces ese nitrógeno soluble nosotros lo asociamos a la amonia. ¿Qué significa ese contenido de amonia? Que nosotros en ese proceso tuvimos una nitrificación, que es la conversión de la amonia al nitrato, y lo que está saliendo es lo residente. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos un proceso de nitrificación, ese contenido de amonia en el efluente va a ser bajo o muy bajo. Y si nosotros estamos nitrificando, ¿qué vamos a obtener? Nitrato. Y si esa nitrificación se dio, siempre va a haber una parte de ese proceso, de esa conversión de amonia a nitrato, en donde una pequeña fraccioncita de amonia a nitrito no se convirtió a nitrato y ahí tenemos el resultado.
Y todo eso lo calculamos a través de los algoritmos. Al igual, en el fósforo también se presenta un material particulado y un material soluble. El material particulado se asocia ¿a qué? A los sólidos suspendidos. Y esos sólidos suspendidos tienen una parte de sólidos volátiles y sólidos inertes. Y esos sólidos suspendidos volátiles tienen una fracción particulada de nitrógeno y fósforo. Bien, y de ahí salen todos esos numeritos. Veamos qué más sacamos de acá. Cuando nosotros tenemos ese balance de masa, siempre la regla general es que lo que entra en términos de kilos es igual a los kilos que salen en el efluente y los kilos que salen en el exceso de lodo. Si nosotros, por ejemplo, asumimos de que aquí en la alimentación de nitrógeno yo estoy alimentando 100 kilos de nitrógeno por día, y entonces yo calculo que en el efluente me salen 80 kilos. En el exceso de lodo van a salir 20 kilos porque cerramos el balance de masa. Lo que entra es igual a lo que sale. Si aquí entran 100, aquí tengo 80 más 20 son 100 y corroboramos esos numeritos. Y nosotros como diseñadores, para decir que tenemos un diseño con seguridad y confianza, tenemos que hacer el balance y tenemos que verificar de que esos números cuadren. Hay una consideración muy especial cuando estamos haciendo el balance de masa con el DQO. Yo voy a tener un DQO en el efluente y un DQO en el exceso de lodos. Pues bien, entonces ese DQO que se alimenta va a ser igual al DQO en el efluente más el DQO que sale en el exceso de lodo, pero aquí voy a poner el cursor. Tenemos que considerar que en ese proceso de metabolismo, de ese DQO biodegradable que nosotros tenemos, una parte de ese DQO biodegradable va para formación de biomasa y otro DQO va para lo que se llama respiración exógena. Ese DQO va a consumir oxígeno. Y ese consumo de oxígeno se representa como DQO. Al igual, parte de esa biomasa que se produce, parte de esa biomasa va a estar oxidándose. Sí, ese contenido de biomasa va a estar oxidando. Y entonces una parte de esa biomasa que se produce en ese proceso de metabolismo de lo que es la asimilación de esa carga carbonácea a través de esos microorganismos que se denominan los heterótrofos, donde su fuente de energía es materia carbonácea. Entonces esa parte se oxida, una parte de ese DQO se oxida y es lo que llamamos respiración exógena. Y la respiración endógena es parte de esa biomasa, se oxida, consume oxígeno y viene a representar lo que se llama ese otro DQO que está faltando para que se nos cierre el balance de materiales. Entonces, cuando nosotros hacemos un balance en DQO, tenemos el DQO en el efluente, el DQO en el exceso de lodo, más el DQO que se va por el proceso de respiración y cuadran los numeritos. ¿Habías escuchado eso antes? Nosotros consideramos siempre que para efectos del diseño, nosotros consideramos de que el reactor lo vamos a diseñar para un contenido de sólidos suspendidos o licor de mezcla que va a haber en este reactor. Calculamos con los algoritmos el volumen del reactor o muchas veces, si nosotros queremos, podemos calcular las fracciones de sólidos que hay en el reactor a través de los algoritmos. Y esa fracción de sólidos, independientemente si la sumo o lo calculo, va a estar compuesta por una
biomasa activa, que es la biomasa que se genera en el proceso de metabolismo de la asimilación de esa materia carbonácea biodegradable. Lo denomino como biomasa activa XUA. Voy a tener otra generación de biomasa que es la que se genera de ese proceso de respiración endógena. Una parte va para respiración endógena y la otra parte queda como residuo y se identifica como material endógeno. Después, si yo tengo un proceso de nitrificación, yo voy a obtener biomasa de esos autótrofos que son los encargados de convertir esa amonia en nitrato y como fuente de carbono utiliza el carbono inorgánico que es la alcalinidad y por eso siempre tenemos que tener alcalinidad de sobra para que ese proceso ocurra. Y adicionalmente tenemos lo que se llaman los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y los sólidos suspendidos inertes. ¿De dónde salen estos señores? De los sólidos suspendidos totales que estamos alimentando. Parte de esos sólidos suspendidos totales se dividen en sólidos suspendidos inertes y sólidos suspendidos volátiles. Y una fracción de esos sólidos suspendidos volátiles va a ser asimilado, va a ser hidrolizado para convertirse en DQO biodegradable. Y una fraccioncita de esos sólidos suspendidos volátiles son lo que se llaman los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables. Y lo tenemos que contabilizar. A la final, la producción de sólidos en el sistema va a estar representado por los sólidos que salen en el efluente más los sólidos que salen en el exceso de lodos y esa va a ser la producción total. Y otra forma de representar esa producción de sólidos que van tanto en el efluente como en el exceso de lodo se puede representar por la fracción de sólidos en términos de kilos por día producidos por la biomasa heterótrofa, por lo que es la parte endógena, la parte de nitrificación, los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y los sólidos producidos por el material inerte. Hay que contabilizar la parte de los sólidos suspendidos no biodegradables y la parte inerte que viene en la alimentación porque vienen a formar parte de todos estos sólidos que se generan en el sistema que hay que adicionárselos. Bien, pero aquí hay una diferencia muy notable que hay que considerar que es los sólidos suspendidos que yo alimento no van a ser iguales a los descargados en el sistema. No van a ser iguales los alimentados con respecto a los que yo obtengo en el sistema, porque aquí en el reactor yo tengo generación de lodo, se produce por la asimilación de la carga carbonácea, la parte endógena, la parte de nitrificación, más lo que yo entro. Entonces, este balance aquí no cuadra. Mucho cuidado. ¿Te parece interesante? ¿Lo has visto antes? ¿Qué tenemos aquí? Una vez que nosotros estamos calculando el balance de masa, pues por supuesto van a salir los requerimientos de oxígeno calculados en paralelo. Y entonces ya tenemos lo que es la respiración exógena, lo que es la respiración endógena y por supuesto si tengo un proceso de nitrificación, esa conversión de amonia a nitrato va a demandar oxígeno. Contabilizamos y obtenemos este resultado que es el AOR o el RO como se le denominan muchas veces y estos requerimientos de oxígeno los convertimos a aire y entonces ya tenemos para definir nuestro sistema de sopladores. Quiero insistir en el DQO y sus fracciones. Ya vimos hace un rato
que el nitrógeno hablamos de un nitrógeno soluble y particulado. Lo mismo hablamos con el DQO, pero con el DQO nosotros somos más específicos. Vamos a tener en la descarga un DQO soluble biodegradable, un DQO soluble no biodegradable, un DQO particulado y un DQO particulado no biodegradable. Bien, la suma de estos elementos, de estos algoritmos, me va a dar un DQO total en el efluente. ¿Vieron? Algoritmos. Nosotros tenemos algoritmos para determinar todas estas condiciones y todos estos elementos que son necesarios para tener un diseño bien definido. Quisiera hablar del DBO. También en el DBO vamos a tener un DBO soluble y un DBO particulado. Cuando hablamos de DBO particulado, lo estamos asociando con los sólidos suspendidos producidos. Si nosotros tenemos un nivel de sólidos suspendidos alto, por supuesto, vamos a tener un DBO particulado alto, un nitrógeno particulado alto, un fósforo alto y un DQO particulado alto, elevado, que probablemente en una condición tal podemos estar por encima del vertimiento que se nos permite en la descarga. Pues bien, este DBO5 soluble se calcula a través de algoritmos. Si yo tengo un DQO soluble no biodegradable, les pregunto, ¿ese DQO soluble no biodegradable se asocia con ese DBO5 soluble? Pues no, estamos hablando de DBO biodegradable. Por lo tanto, va asociado con el DQO soluble biodegradable. Y si yo hablo de DBO particulado, ese DBO particulado va asociado con el DQO particulado. Todo tiene un engranaje, todo tiene una interconexión. Gracias por verme y escucharme. Un placer poder ayudarlos y espero estar pronto nuevamente con ustedes. Con más Tecnotips, los invito a inscribirse en el canal Ingeniería Directo al Grano. Hasta pronto.